Hola chicos, mi nombre es María Ángel Sánchez, número 17 de sexto C, técnico en desarrollo y administración de sistemas informáticos, y les estaré hablando de los componentes internos de la PC. Iniciamos con los discos duros. Un disco duro es una pieza de hardware que se utiliza para almacenar datos y contenido digital en una computadora. Todas las computadoras tienen un disco duro interno, pero también hay discos duros externos que se pueden usar para expandir la memoria de la computadora. El funcionamiento del disco duro es simple. Los cabezales colocan marcadores magnéticos a lo largo de las pistas del disco con 3 posiciones diferentes. El sistema informático es capaz de interpretar este código binario en información. ¿Qué es un HDD? Es una unidad de disco duro, es un tipo de tecnología que almacena el sistema operativo, las aplicaciones y los archivos de datos que su computadora usa para un funcionamiento normal. Funciona de la siguiente manera: está compuesta de una placa que contiene compartimientos para retener datos. Estos datos con su sistema operativo, aplicaciones y cualquier otro archivo que se ha creado. También hay un brazo actuador que se mueve por el disco para leer o escribir la información solicitada. ¿Qué es un SSD? Un SSD o unidad de estado sólido es una nueva generación de dispositivos de almacenamiento que se emplea en equipos. Los SSD reemplazan los discos duros mecánicos tradicionales con una memoria basada en flash, significativamente más rápida. Las antiguas tecnologías de almacenamiento en disco duro son más lentas, lo que suele provocar que su equipo funcione más lento de lo que debería. Los SSD aceleran los equipos de forma significativa gracias a su trabajo de tiempo de acceso de lectura y su veloz rendimiento. Seguimos con la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria principal del dispositivo que almacena temporalmente los datos de los programas que utiliza. Su acrónimo significa Random Access Memory, que se traduce en Random Access Memory en español, y es un tipo de memoria que puede encontrar en casi cualquier dispositivo, desde computadoras hasta el escritorio de un teléfono móvil. La RAM tiene 2 características que la distinguen de otros tipos de almacenamiento. Por un lado, tiene una gran velocidad, y por otro lado, los datos solo se almacenan temporalmente. Esto significa que cada vez que se reinicia o apaga su computadora, es normal que se pierdan datos almacenados en la RAM. Teniendo en cuenta que la RAM es utilizada por una computadora o dispositivo móvil para administrar los datos de las aplicaciones activas, la cantidad de espacio que tenga afectará directamente al rendimiento del dispositivo. Cuanta más RAM tengas, las aplicaciones podrán gestionar al mismo tiempo, y de ahí su importancia, porque sin suficiente la computadora puede funcionar lenta. ¿Qué es un DDR3? La memoria tipo DDR, Double Data Rate, se caracteriza por ser capaces de llevar a cabo 2 operaciones en cada ciclo del reloj, a diferencia de las del tipo SRD, Single Data Rate, que solo ejecutan una operación de lectura o escritura. Para hacerlo posible, los chips DDR se activan 2 veces en cada ciclo de la señal del reloj, bien por nivel alto o bajo, bien por flanco de subida o bajada. Los DDR3 tienen 240 pines, al igual que el DDR2, pero los DIMM son físicamente incompatibles debido a una ubicación diferente en la muesca. Los DDR3 continúan la tendencia duplicando el mismo mínimo de lectura o escritura de la unidad de 8 bits por ciclo. ¿Qué es un DDR4? DDR4 es la abreviatura de memoria dinámica de acceso aleatorio, sincronizada de 4ª generación y doble velocidad de datos. La última variante de la memoria en computación. La DDR4 es capaz de lograr una mayor velocidad y eficacia gracias a mayores tasas de transferencia y menor voltaje. Las diferencias generales entre el aspecto de la memoria DDR4: es más grueso que la DDR3, además posee diferentes cantidades de pines y posición para encajar en el solt del CPU. La memoria DDR4 supera en frecuencia a la DDR3. Esta puede emitir una frecuencia de hasta 3.200 MHz, y con overclocking incluso puede llegar a
4200 MHz. La DDR3 tiene un consumo mayor de energía que la DDR4. La primera trabaja con un voltaje de 1.5 a 1.3 voltios, mientras que la DDR4 puede llegar a 1.05 voltios dependiendo de la versión. Según las especialistas en sistemas, las ventajas en rendimiento que ofrece la DDR4 entre la DDR3 es positiva. Vamos a ver las diferencias entre la memoria RAM y la memoria ROM. En esencia, la RAM es un tipo de almacenamiento temporal. Básicamente, almacenará datos a los que el procesador debe acceder de inmediato para que no tenga que buscarlos en el almacenamiento del sistema ni los cálculos que hace. El procesador lo ha hecho, y eso es usted. Necesita usarlos más tarde, por lo que no es necesario volver a calcularlos. La diferencia entre RAM y ROM no es porque es una memoria permanente, sino que también es solo de lectura y no puede escribir nada en ella. Este tipo de memoria almacena cosas como BIOS o firmware del dispositivo. La RAM es una memoria volátil, lo que significa que la información almacenada temporalmente en el módulo se borrará cuando reinicie o apague su computadora. Dado que la información se almacena eléctricamente en el transistor, cuando no hay corriente, la información desaparece. Cada vez que solicite un archivo o alguna información, esta información se obtiene del disco de almacenamiento de su computadora o de internet. La ROM es una memoria no volátil, lo que significa que la información se almacenará permanentemente en el chip. En cambio, los datos se escriben en celdas individuales mediante código binario. La memoria no volátil se usa para partes de su computadora que no cambian, con el inicio inicial del software o las instrucciones del firmware que hacen que su impresora funcione. Vamos ahora a ver las tarjetas de video. ¿Qué son las tarjetas de video? Las tarjetas de video son parte de la computadora que descifra y decodifica el lenguaje que se produce en el procesador de la computadora para convertirlo en símbolos, imágenes y representaciones que pueden ser entendidas por el usuario final. De esta manera, la tarjeta de video es el dispositivo computarizado que procesa el resultado final que el sistema produce para la computadora para el usuario. Las primeras tarjetas de video que existieron fue en el primer equipo que sincronizaba la señal de televisión. Procesaba los datos transmitidos por las antenas de radio y los mostraba en un monitor iluminado por luces en un cajón. Hoy en día las computadoras son el comercio principal de las tarjetas de video, que ofrecen mayor resolución o mayor capacidad para conectar pantallas a una sola computadora. Veamos el NVIDIA y el ATI. NVIDIA Corporation es una empresa multinacional especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados para estaciones de trabajo, ordenadores personales y dispositivos móviles, con sede en Santa Clara, California. La compañía se ha convertido en uno de los principales proveedores de circuitos integrados, o CI, como unidades de procesamiento gráfico, GPU, y conjunto de chips usados en tarjetas de gráficos de videoconsola y placa de base de computadoras personales. NVIDIA divide sus productos en la gama baja o de sobremesa con el nombre de GeForce, que es donde nos concentramos, gama media como los Quadro para profesionales dedicados al diseño asistido por ordenador CAD, y Tesla como gama alta, llegando a sus precios a superar los $10,000. ATI Technologies Inc. era una de las mayores empresas de hardware que diseñaba procesadores gráficos, tarjetas de video y procesadores. Fue comprada por AMD en el año 2006, pero mantuvo su nombre para algunos productos. Su mercado acaparaba todo tipo de productos para el procesamiento gráfico y multimedia, tanto para computadoras personales como para dispositivos portátiles, videoconsolas, teléfonos móviles y televisión digital. Al igual que la NVIDIA, ATI también posee varias gamas de productos como los Radeon para equipos de sobremesa, Mobile Radeon también NUTs, y para profesionales como es FireGL. En nuestro caso, el estudio solamente será de la gama de sobremesa Radeon. Pasamos a los procesadores. ¿Qué son los procesadores? El procesador es el cerebro del sistema, solo procesa todo lo que sucede en la PC y realiza todas las acciones que existen.
Cuanto más rápida tenga un procesador la computadora, más rápido se ejecutarán las transiciones dadas en la máquina. Este componente es la parte del hardware de muchos dispositivos, no solo de su computadora. El microprocesador es un chip de silicio colocado en el zócalo y la parte base dentro de la carcasa del escritorio. La diferencia de las computadoras portátiles es que está soldado directamente. Los procesadores están cubiertos en lo que llamamos encapsulación y dentro de él solo hay 3 tipos: PGA, LGA y BGA. El procesador es uno de los componentes de la computadora más rápido crecimiento, ya que los ingenios deben proporcionar mejores microprocesadores para que las computadoras funcionen de manera más rápida y eficiente. ¿Qué es un procesador Intel? Son los procesadores más utilizados en la industria de las computadoras portátiles y que han demostrado ser capaces de satisfacer cualquier necesidad. Intel proporciona a sus procesadores de computadora una estabilidad clave para brindar un alto rendimiento y funcionalidad adicional a todas las computadoras portátiles que utilizan esta tecnología. Los procesadores Intel funcionan con el uso de tecnología Turbo Boost 2.0, diseñada con la intención de maximizar la frecuencia del procesador, incluso en los límites más difíciles. Con los procesadores Intel se garantiza un alto rendimiento en las producciones de contenido que lleva la computadora al límite, como los videojuegos. En el AMD son un acrónimo de Advanced Micro Devices, y en sí, aunque es normal encontrarlo como el acrónimo AMD, actualmente es el segundo fabricante más grande del mercado de procesadores de escritorio y tarjetas gráficas. En el mercado de los microprocesadores, la arquitectura Zen ha supuesto una revolución en el mercado de los microprocesadores. La arquitectura modular diseñada por AMD se ha consolidado como el futuro en el mercado de los microprocesadores. Por otro lado, el mercado de las tarjetas gráficas también dio un salto. La empresa ha desarrollado la arquitectura RDNA directamente para juegos. La empresa no solo diseña sus propios chips, sino que también diseña chips para terceros. Estos chips semi-personalizados son muy apreciados en la industria. Las consolas de juegos PlayStation 4, PlayStation 5 se basan en soluciones desarrolladas por AMD. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre procesadores Intel y AMD? El rendimiento. En general, los procesadores Intel funcionan mejor que los procesadores AMD, aunque en estos últimos incluyen más núcleo de procesamiento. Los núcleos de los chips Intel son más rápidos y tienen una mayor eficiencia individual. Sin embargo, algunos procesadores AMD superan a Intel. El sobrecalentado. Los procesadores Intel consumen menos calor y por tanto menos energía. Esto se debe a la incorporación de hyper-threading en sus procesadores desde 2002. Sin embargo, AMD, aunque está orgulloso de la gran cantidad de núcleos en su chip, todavía no resuelven del todo los problemas de sobrecalentamiento que siempre lo han tenido. Los gráficos integrados. En este sentido, no hay un claro ganador. Para muchos, AMD es la mejor opción para gráficos integrados, pero aquellos que no les gusta gastar un poco más en una buena GPU prefieren Intel para los juegos en sí, mientras que AMD es mejor para la multitarea. Overclock. En el overclock se utiliza para describir el procesamiento del aumento de la velocidad del reloj de los componentes, como el procesador, para que se ejecuten más rápido de lo que han sido, lo que brinda a los usuarios un mayor control sobre la forma de lo que usan sus componentes. En este sentido, Intel es generosamente más generoso, valga la redundancia, que AMD. Pero si el procesador Intel sale de fábrica sin el sello de aprobación de la serie K, no se puede hacer. En cambio, AMD permite que todos sus procesadores sean overclockeados. El precio. Los procesadores AMD tienden a ser más baratos que los de Intel, pero no siempre. Con la llegada de los procesadores Ryzen, el valor de AMD en la gama alta cambió, mientras que Intel con su Pentium G4560 continuó dominando el espacio económico de la CPU, al tiempo que ofrece un mejor rendimiento que su comparte rival. En definitiva, elegir un procesador AMD o Intel depende de lo que el usuario necesite o esté buscando. Pasaremos a los tipos de enfriamiento del procesador. Veremos algunos tipos, los cuales son refrigeramiento activa por aire,
que consiste en utilizar un sistema pasivo y colocar un ventilador para en el centro acelerar el flujo del aire a través de las aletas, el enfriamiento a través de agua. Otra forma compleja y cada vez más popular es el enfriamiento por agua. Es mejor conductor de calor en el aire, por lo que puede transferir el calor de manera más eficiente y a distancias más largas que el aire. Sin embargo, la refrigeración por agua es cara, complicada y peligrosa en manos de personas sin experiencia. La refrigeración por inmersión líquida. Una variación de este mecanismo es la inmersión líquida, donde hay una computadora que está completamente sumergida en un líquido de muy baja conductividad por el aceite mineral, o como también he visto, agua pura sin impurezas, sustancias y que no contienen minerales ni metales, que son lo que a dar la conductividad del agua. La refrigeración por metal líquido. Aunque es completamente diferente de la refrigeración por agua, en algunos aspectos estos sistemas están relacionados entre sí. Es una invención de NanoCoolers, una empresa de sede en Austin, Texas, que hace unos años desarrolló un sistema de enfriamiento basado en un metal líquido que tiene una mayor conductividad térmica en el agua. Pasamos a ver lo que son los power supply. Los power supply o fuentes de alimentación son un componente electrónico que se utiliza para suministrar electricidad a la computadora. Un nombre más apropiado sería el de transformador, ya que convierte o transforma la corriente alterna en corriente continua y reduce la tensión de 120 voltios CA a 12,5 voltios CC necesaria para la PC y sus componentes. También asegura que no funcione a menos que la corriente suministrada sea suficiente para que funcionen correctamente. En un dispositivo electrónico que sirve para regular y filtrar la electricidad que recibe la computadora para que los circuitos y su funcionamiento no se vean afectados por sobrecargas eléctricas y puedan funcionar de manera óptima. Veremos algunas marcas y también en ella sus ventajas y desventajas. La Corsair, la CX450, era hace unos meses nuestra recomendación principal como fuente básica dentro de la guía. Son no recomendadas principalmente en este rango de precio, pero podría darse el caso de que las demás estuviesen fuera de stock, en cuyo caso esta podría ser una elección razonable. Los dos motivos que más nos echan atrás son su sonoridad objetivamente elevada y su diseño interno anticuado. Esto no ocurre en la CB650, que tiene un interior mucho mejor, pero por su precio ya entraría en otro rango. Ventajas: podemos ver buenos sistemas de protección y bastante complejos, calidad de componentes internos relativamente decentes. Entre las desventajas podemos ver que es inferior a buena parte de sus competidoras debido a tener un diseño interno de regulación en grupo y la peor gama de CX que sustituye. La Bitfinex, entre las ventajas podemos ver la calidad interna, que es muy alta. Funcionamiento hipersilencioso, es una fuente prácticamente inaudible. Tiene años de garantía y alta eficacia. Al ser muy multirracial, ofrece un plus de protecciones. Estos raíles están muy bien distribuidos en el modelo de 650 watts, por lo que podremos montar cualquier configuración mono GPU e incluso algunas multi GPU. Entre las desventajas podemos ver que el cableado no modular, que puede ser un poco negativo para muchos usuarios. Tenemos la Corsair TX550M y TX650M. Entre las desventajas podemos ver que la fuente es algo ruidosa, más de lo normal, y entre las ventajas tenemos que tiene 7 años de garantía, la calidad interna es muy alta y el sistema de cableado es semimodular. Tenemos la Thermacle, que entre las ventajas podemos ver 10 años de garantía, una de las fuentes más silenciosas en su clase, junto a la gama RMX. Es la única gama junto con la RMX que consideramos que tiene un modo semipasivo bien diseñado, cableado bien pensado y sin molestos condensadores.
Entre las ventajas podemos ver la versión de 750 watts no aporta prácticamente nada respecto a los de 650. Esto es un contra para los de 750, mientras que la de 850 se hace un poquito más cara. Otro punto, no vemos si el precio de 90 a 100 euros se mantendrá o si posiblemente suba en un futuro cercano. El Strain Power, entre las ventajas podemos ver el silencio absoluto, uno de los mejores ventiladores del mercado, también uno de los mejores sistemas de protección del mercado y un sistema de calado modular diseñado en una manera muy inteligente. Entre las desventajas podemos ver el precio elevado, 5 años de garantía inferior a los de 7 y 10 que estamos acostumbrados por este precio. Pasamos a lo que son las motherboards. Las motherboards o placa madre es la estructura interna de la computadora donde se encuentran los circuitos eléctricos, el procesador, la memoria y las conexiones principales. Al referirse a la placa base, habla del tipo de tecnología que ha existido desde los inicios de la historia de la informática hasta nuestros días. Conecta todos los componentes del ordenador, cuya función principal es controlar todos los elementos del servidor para garantizar un funcionamiento óptimo a los usuarios. Corresponde al sistema de circuitos presente en los ordenadores al que están conectados todos los componentes que forman parte del dispositivo. Esto fue todo por hoy. María Ángel Sánchez estuvo con ustedes.